Vale, entonces comentábamos que vamos a hablar sobre convergencia de sucesiones. Bueno, sobre convergencia en general. Un poquito más adelante vamos a ver que hay convergencia de otro tipo de conjuntos. Y la definición inicial es la definición de una sucesión convergente. Entonces, una sucesión xn converge a un puntito x si cada que nosotros damos un abierto de ese puntito, pues a partir de cierto índice todos los elementos de la sucesión caen adentro del abierto. ¿Vale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El primero, bueno, de hecho los primeros tres son ejemplos más o menos trivialones. ¿Qué pasa si nos tomamos X con la topología trivial? Dale, si X es así, entonces, pues tenemos nuestro espacio X y nos fijamos en una sucesión, ¿no? Tenemos aquí una sucesión de puntitos, donde sea en el espacio, y luego nos fijamos en un puntito fijo, X. Em, Se ve medio feo ponerle tachecito, entonces, mejor le vuelvo a poner nada más puntitos. Entonces tenemos una sucesión así de varios puntitos en el espacio y nos fijamos en cualquier puntito X. Pues como X tiene la topología trivial, pues no importa cómo sea la sucesión, toda sucesión xn contenida en X es convergente. Y de hecho no nada más es convergente, ¿no? O sea, converge, cualquier sucesión converge a cualquier punto en el espacio. Porque si te fijas en una vecindad del puntito X, sea cual sea, pues el único abierto es el total. El otro abierto es el vacío, pero ese no es vecindad del puntito. Entonces el total pues tiene, de hecho, a todos los elementos de la sucesión. Entonces, más aún, para todo, para toda sucesión contenida en X y para todo puntito X en X, la sucesión XN converge a X. Entonces, este es uno de los dos extremos. El otro extremo, el extremo opuesto, pues es la topología trivial. Si X está dotado con la topología trivial, entonces toda sucesión convergente eh, aquí me equivoqué, estaba hablando de la topología discreta. Si X está dotado con la topología discreta, entonces toda sucesión convergente, Xn, en omega, es pues eventualmente constante, ¿verdad? Me fijo en mi espacio X y si esta sucesión de Xn, vamos a empezar a dibujarla así, va a converger a algún puntito X, que va a estar aquí, pues singulete X
como el espacio es discreto, es un abierto, ¿verdad? Y si va a converger, pues todo abierto de este puntito debe satisfacer que a partir de cierto índice, todos los elementos de mi sucesión caen en ese abierto. Pero si caen en el abierto como es un singulete, pues deben ser exactamente ese puntito, ¿no? Entonces, eventualmente, pues los puntitos de la sucesión son este puntos nada más muchas veces repetidos, ¿verdad? Entonces, a esto le vamos a decir que es eventualmente constante. Y también a veces diremos que es trivial. Entonces, nada más déjenme escribir lo que puse abajo. Existe un K en omega, tal que para todo n mayor o igual a k, pues xn ya se queda con el valor fijo de xk. Este xk es el que correspondería a mi x de allá abajo, ¿verdad? Entonces x de abajo, en el dibujito, sería este xk. Ok, estos son los dos ejemplos extremos y este ejemplo que sigue, pues es más o menos de dónde viene esta noción de convergencia, ¿no? Si X es un espacio métrico, entonces Xn converge a X, pues si toda vecindad de X tiene a todos alguna cantidad finita de los n, ¿verdad? Pero las bolitas de radio epsilon o de radio 1 entre n, cualquiera que quieran usar, ambas son una base para la topología en la métrica. Entonces, si yo sustituyo para todo abierto por para todo abierto básico o para todo abierto en una base local, la misma definición se cumple, ¿verdad? Porque siempre hay un elemento de tu base local que está contenida en el abierto dado. Nada más regresándonos aquí en el dibujito, pues sería cambiar al U. Ya no me acuerdo cómo hacer esto. Sí. Sería cambiar este abiertito U por un abierto básico más chiquito, ¿verdad? Entonces aquí podría meter un B contenido en U. Vale, entonces en la definición yo puedo cambiar un abierto arbitrario por abierto básico. Entonces, otra vez regresando a este ejemplo, pues si me fijo en un espacio métrico, los abiertos básicos son las bolitas de radio epsilon con centro en X. Entonces puedo hablar nada más de estos. Entonces una sucesión es convergente, si solo si, para todo epsilon mayor a cero, pues existe un índice K, tal que, pues para todo n mayor o igual a K, se cumple que xn está en la bolita de radio epsilon con centro en X. Ok, entonces esta noción es la noción de convergencia que ya conocemos de espacios métricos. Ahora, pues aquí es donde se va a empezar a poner más interesante todo. ¿Por qué? Porque pues en espacios métricos, de hecho, es lo mismo que una sucesión sea convergente a un puntito, a que el punto esté en la cerradura de la sucesión o de algún conjunto que contenga la sucesión. Entonces, en espacios métricos, hablar de cerrados es lo mismo que hablar de sucesiones convergentes. Pero hablar de cerrados es lo mismo que hablar de abiertos, porque nada más te toma los complementos, ¿no? Una cosa te define la otra. Entonces, toda la topología en los espacios métricos está definida por sucesiones convergentes.
Y cuando se empezó a trabajar con topologías, pues se hicieron muchos intentos para abstraer la noción de topología de un espacio métrico. Algunos intentos fueron en términos de sucesiones. Como ya sabemos, pues ese no fue el que perduró, sino el de los abiertos. Y una razón es que, pues en espacios topológicos en general, las sucesiones ya no te alcanzan para definir toda la topología, pero sí tenemos ciertas implicaciones. Entonces, ahorita vamos a ver ciertas conexiones entre la topología y las sucesiones convergentes, entre funciones continuas y sucesiones convergentes. Vamos a ver ciertos contraejemplos y después vamos a empezar a ver condiciones bajo las cuales lo que se vale en espacios métricos, que es que todo se pueda caracterizar en términos de sucesiones, también se vale en un espacio topológico con esa propiedad particular. Va, entonces lo primero, pues es que una de las implicaciones sí se cumple. Entonces esta va a ser, bueno, es muy sencilla. Vamos a ponerle mejor observación. Entonces la observación dice que si nosotros tenemos una sucesión contenida en un conjunto, si xn, n en omega, está contenida en un subconjunto de X y se tiene que la sucesión converge a X, entonces X está en la cerradura de E. Pero pues esto es clarísimo, ¿verdad? Me fijo en X, luego me fijo en un subconjunto E, por aquí, y luego me fijo en la cerradura. Entonces la cerradura la voy a dibujar así como un cuadrito. Entonces hay una sucesión que está contenida en E. Entonces dibujo aquí mi sucesión. Y luego esta sucesión converge a algún puntito X. Entonces lo que yo digo es que este X, de hecho, está en la cerradura. O sea, está justo así como lo dibujé. Pero es claro, ¿no? Porque si le pongo cualquier abiertito, pues este abiertito contiene pues una cantidad cofinita. En particular contiene una cantidad infinita de puntitos de mi sucesión y esa sucesión está contenida en él. O sea, en particular, X intersección es no vacío. Y ya eso me demuestra que está en la cerradura. Entonces, yo creo que aquí ni siquiera hay que escribir la demostración, ¿no? Se sigue directo de las definiciones. Vale, entonces, una de las implicaciones sí se cumple. Si tienes una sucesión convergente, entonces el puntito límite vive en la cerradura. Si yo tuviera lo contrario, que el puntito en la cerradura también se puede definir a través de una sucesión en E que converja al puntito, pues ya tendría que es lo mismo hablar de la cerradura que de los puntos límites de sucesiones en E. Y otra vez tengo lo de los espacios métricos, ¿verdad? Que la topología se define a través de sucesiones. ¿Vale? Entonces, lo siguiente es, pues, ver que esto no es cierto. Y dimos tres ejemplos, entonces a este vamos a llamarle ejemplo 4. Vale. Em, sea X un conjunto, o bueno, sí, un conjunto no numerable con la topología connumerable. Es decir, pues si
un conjunto tiene complemento numerable, es abierto y solo en ese caso es abierto. Vamos a llamarle tau con un. Pues entonces, este espacio no tiene ninguna sucesión convergente. X no tiene. Bueno, y siempre que diga eso me refiero a no trivial, ¿verdad? No tiene ninguna sucesión convergente no trivial. Vale, ¿cómo vemos esto? Pues otra vez, tenemos nuestro espacio X con la topología conumerable. Entonces, pues me fijo en una sucesión. Así, ¿no? Vamos a pensar que va así como llenando un cachito de mi espacio X. Entonces, este, como conjunto, la sucesión, pues es un conjunto numerable, ¿no? Entonces, para ver esto, sea xn, pues una sucesión en X. Vamos a llamarle S. Entonces, como S es numerable, de hecho es menor o igual porque puede que repita muchos puntitos. Entonces, pues todo X menos S, esto de aquí, vamos a llamarle U, que es todo el complemento. Ya sé. Hace mucho que no estaba en pláticas en línea, entonces se me olvida qué cosas se pueden hacer, pero más o menos puedo pintar hacia algo. Entonces, todo el complemento de S es un abierto en X. Pero entonces esto quiere decir que si yo agarro cualquiera de mis puntitos, entonces vamos a pensar ahora, pues que agarro un puntito fijo aquí de mi sucesión y se lo pego al U. Entonces, para cada X, para cada X, bueno, para cada N en omega, vamos a llamarle UN igual a U unión el XN. Pues ahora yo tenía que, lo anterior era algo con complemento numerable, pues esto sigue siendo algo con complemento numerable, ¿verdad? Es algo incluso más grandote que el U solito. Es abierto. Pero pues entonces ya nada más hay dos opciones. Si mi sucesión naranjita tiene una cantidad infinita de puntitos diferentes al que yo seleccioné, al verde, pues entonces este ya es un abierto del puntito verde que no contiene a una colita de la sucesión, ¿no? Entonces la sucesión no converge. Y la otra opción es que solo haya una cantidad finita de puntitos naranjitas. O sea, aquí incluso contando con repetición. O sea, hay un K a partir del cual ningún XM es igual al XN que acabo de fijar, de color verde, ¿no? Pero entonces eso querría decir que la sucesión es convergente, pero porque tiene el valor fijo XN, ¿no? Porque todo U es el complemento de S.
Vale, entonces no sé si quedó claro, déjenme intentar escribir. Entonces, si existe K tal que K en omega, de modo que para todo n mayor o igual que K, xn está en un. Aquí déjenme cambiar, xm está en un. Entonces, pues los xm viven en S, que es el complemento de U, así que la única opción es que sean exactamente el xn. Entonces, xm es igual a xn para todo m mayor o igual a k. Es decir, es eventualmente constante. De otro modo, xn, m no converge a xn, donde este n está fijo, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito. Cuando m. O sea, lo que estoy diciendo es que la otra opción es que esto no pase, entonces hay un montón de xm's que caen afuera de esta vecindad. O sea, la sucesión no converge a ninguno a este puntito xn. Pero esto lo puedo aplicar para cada n, o sea que tengo dos opciones. O es eventualmente constante o no converge a ningún puntito de los verdecitos de aquí. Pero tampoco puede converger a ningún puntito de los de acá, ¿verdad? De los de afuera. Porque pues esos tienen su vecindad U, que de hecho deja fuera a todos. En conclusión, xn n en omega converge si solo si es eventualmente constante. Vale, pero esto lo queremos como un ejemplo donde no se valga lo de hace rato, ¿verdad? Esto de acá. En particular, si yo me agarro un subconjunto, entonces me fijo aquí en X, entonces si E, el conjunto de X, es no numerable, y pues aquí pido que el E no sea todo X, ¿no? Entonces me fijo en alguien que no esté en E, entonces, pues vamos a dibujar todo esto, ¿no? Pues por aquí me dibuja un E, que es no numerable, pero no es todo. Por acá me dibujo un X. Como el E es no numerable, y estoy en la topología conumerable, pues los abiertos del puntito X solo le pueden mochar un cachito numerable a mi X. Entonces los abiertos de X se ven más o menos así. Pero eso quiere decir que el X está en la cerradura de mi conjuntito E. X está en esa cerradura al ser E no numerable. Pero pues si yo me agarro una sucesión contenida en mi E, entonces si yo me agarro una sucesión por aquí, pues
mi espacio no tiene sucesiones convergentes no triviales, así que si el límite de esta sucesión existe, pues va a ser otra vez un puntito en E, uno de los de mi sucesión. En particular, pues no es X. Por lo anterior, xn no converge a X para ninguna sucesión xn contenida en E. Va. Ok, y esto es para hablar de la topología, ¿no? O sea, hasta ahorita solo estamos diciendo, ¿se puede o no caracterizar la topología en términos de sucesiones? Pues ya vimos que no siempre, ya vimos que en métrico sí. Ahorita vamos a dar una condición para que sí se pueda, una condición un poquito más débil que ser métrico. Y la otra cosa es que pues la continuidad de las funciones también se puede caracterizar hasta cierto punto con sucesiones convergentes. Entonces, esta es nuestra segunda proposición. Proposición uno, por si nos referimos ahorita a ella. Vale, entonces, Profe, una sí, pregunta. dime. ¿Podría volver a repetir la parte de por qué X sí debería estar en la cerradura de E? Sí. Por favor. Ujú. Agárrate una vecindad de X. Entonces, piensa que X está en un abiertito U. Ujú. Eh, Sí, creo que sí. Sí. Vale, ahí está. Vale, es todo lo naranjita, ¿verdad? Entonces, es no numerable. O sea, este conjunto de aquí es no numerable. Pero estoy en la topología con numerable. Entonces, ¿cómo se ve un abierto de X? Si pasara que U está contenido en el complemento de E, pues ¿cuál es el complemento de U? Pues contiene a E, ¿verdad? Entonces es no numerable. O sea que no mm, podría ser abierto. Entonces U, no importa cómo se vea, en algún momento tiene que pegarle a E, porque el complemento de U, o sea, U sería todo esto, el complemento de U debe ser numerable. ok, ok, ya está, O profe. sea, a lo mejor van así como cruzaditos, pero el chiste es que lo que queda fuera de U es algo numerable y eso ya implica que le tiene que pegar al E, porque no hay espacio para hacer más cosas. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Por nada. Vale, volviendo a la proposición, entonces si xn es una sucesión que converge a x en un espacio x y tenemos una función que va de un espacio x a un espacio y que es continua, pues entonces la sucesión de las imágenes f de xn converge a f de x. Y otra vez, bueno, a veces en cálculo, a veces en análisis, pues se demuestra que esto es un sí, solo sí, ¿verdad? Aquí, pues una implicación sí la tenemos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a agarrar nuestros dos espacios, X aquí, Y por acá, y queremos agarrar la sucesión de las imágenes, ¿verdad? Entonces por acá está
una sucesión de imágenes, que todos estos pues vienen de puntitos acá en X. En X, yo sé que estos XNs, entonces estos son mis XN, estos son mis F de XN. Acá en X, yo sé que esto converge a X. Va, entonces me fijo en F de X y me fijo V en una vecindad V de F de X. Entonces, por ahora nada más voy a dibujar aquí al F de X. Ahorita vemos cómo se ve V. Como la F es continua, pues F, vamos a llamarle U, a F a la menos 1 de V, es un abierto y aparte F de X está en V. O sea, eso quiere decir es una vecindad de F de X, ¿verdad? O sea, este U contiene el puntito X y es abierto. Eso quiere decir que esto es vecindad del puntito X en el espacio X. Pues entonces lo dibujo acá y eso quiere decir que U pues se come a casi toda la sucesión, ¿verdad? Entonces yo creo que también vamos a ponerle aquí color al V. Vale, pero entonces, como se come a, a casi toda la sucesión, pues hay un K en omega, tal que, pues para todo índice mayor o igual a K, Xn está en U. Pero esto quiere decir, pues si Xn está en U y U es f a la menos 1 de V, pues eso quiere decir que la imagen de Xn cae en la imagen de U, que es V. Entonces, esto está en V para los mismos índices. Entonces, todos los que se comía por acá, también se los va a comer por aquí, en la imagen. Este es V. Pero pues es, como el V era arbitrario, pues esto exactamente, es decir, que la sucesión de imágenes converge a la imagen del límite. ¿Sí? Ok, entonces, pues vamos de vuelta al ejemplo 4. En el ejemplo 4 tenemos que si un espacio es no numerable, me fijo en la topología con numerable, pues entonces resulta que no hay ninguna sucesión convergente, ¿no? Más que las triviales. Entonces, si yo uso este X como mi dominio, pues claramente manda cualquier sucesión convergente en una sucesión convergente. ¿Por qué? Pues porque las únicas son constantes y si mandas algo que es constante a otro espacio, pues vuelve a ser eventualmente constante. Entonces, este nos va a servir de ejemplo otra vez. Consideremos nuevamente. Déjenme guardar espacio aquí para mi dibujito. X. Y acá va a ser otra cosa. Consideremos nuevamente X no numerable.
con la topología con numerable. Entonces le llamamos tau con numerable. Entonces este va a ser mi espacio de la izquierda. Y a la derecha voy a volver a poner X, pero ahora le voy a poner la topología discreta. Pues me fijo en la identidad, en X, pero que va de X con la topología connumerable a X con la topología discreta. Vale, esta función no es continua, ¿verdad? Porque el X es no numerable. Ok, entonces me fijo en el mismo E que tenía hace rato. O sea, me fijo en un E que es no numerable, pero que no es el total. Entonces, este E no numerable no numerable que no es el total, pues si me fijo en su complemento U, bueno, todo es discreto, digo, la topología es discreta, entonces todo su conjunto es abierto. Entonces, este U es abierto en la topología discreta. Si me fijo en su preimagen, entonces aquí tengo F, que en este caso es la identidad. Y si me fijo en la preimagen de U, pues aquí esto ya no es abierto, ¿verdad? Porque no es un conjunto con complemento numerable. Entonces la identidad entre estos dos espacios, pues no es continua. Y nada más déjenme escribir lo que dibujé arriba. Pues si E contenido en X es no numerable y no es X, U igual a X menos E es abierto en la topología discreta, pero la identidad a la menos uno de U, pues que vuelva a ser otra vez U, no es abierto en la topología connumerable. Entonces no es continua, pero sí va a cumplir que mande sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. Por otro lado, si xn converge a x en la topología connumerable, entonces, pues xn es eventualmente constante, porque son las únicas sucesiones convergentes en ese espacio. Pero si me fijo en la imagen, pues f de xn, como las xn son eventualmente constantes, pues también es eventualmente constante.
A ver, entonces, si es eventualmente constante, eh, pues eventualmente vamos a decir que es un puntito fijo X, así, sin índice. Pues entonces, f de xn eventualmente se va a convertir en f de este x fijo. Por tanto, pues si la sucesión xn converge a alguien, pues converge a su valor constante, ¿verdad? Y luego me fijo en la imagen y la f de xn, pues va a tener valor constante f de x, eventualmente. Pero pues obviamente esta sucesión va a converger, ¿vale? Entonces aquí el chiste es que, bueno, principalmente que no hay suficientes sucesiones convergentes en el espacio, tantos como el tamaño de X. Si X tiene tamaño, bueno, depende. Aquí hay un poquito de teoría de conjuntos, pero si por ejemplo X tiene tamaño omega 1, pues hay omega 1 subconjuntos numerables de X. Entonces hay omega 1 abiertos de estos y pues el vacío es total, ¿no? Entonces hay omega 1 abiertos, pero sucesiones convergentes pues no hay prácticamente ninguna, porque las sucesiones convergentes vuelven a ser nada más una manera complicada de referirte a un puntito del espacio. Entonces básicamente para que esto no se pase, para que no puedas tener el contraejemplo, necesitas como que espacios con muchas sucesiones convergentes. Y pues esos espacios van a ser más o menos los que vamos a ver ahora. Vamos a ver, yo creo que la siguiente clase nos dedicamos a ver todas estas condiciones intermedias que son suficientes para estos teoremas, pero más débiles de lo que vamos a usar. Pero pues ahorita ya conocemos al menos una. Y los espacios métricos la satisfacen. Entonces ya sabemos qué pasa que en los espacios métricos sí puedes caracterizar todo con sucesiones, que va a ser esto de aquí. Si X es primero numerable, entonces, pues teníamos dos cosas, ¿verdad? La observación era que si una sucesión converge a un punto, el punto está en la cerradura. Esto es equivalente en métricos, pero no en espacios topológicos. Entonces, el primer teorema es que si el espacio es primero numerable, entonces ya eso basta para que sean equivalentes. Esta proposición. Esta observación, digo. Creo que cuando muevo muy rápido, tarda un ratito en verse el movimiento. Déjenme espero para hablar lo que escribo. ¿Sí me escuchan? Porque acá me salió que se trabó la transmisión. Creo que está trabando un poco, no sé. Sí, de hecho la transmisión ya no me sale que se esté viendo. Sí, ya no se está viendo No, ya no nada. se ve. Entonces déjenme, vuelvo a unir desde el iPad. A llegar un cable hasta la compu, como que luego está muy inestable.
Mientras estaba explicando, ¿se trababa también mucho o solo hasta ahorita? Aparte que empezó a hablar de cuántas sucesiones podía tener si el tamaño era omega uno del conjunto. Ok, es que el iPad ya no se quiere conectar, pero no sé por qué. Pero acá en la compu creo que sí tengo otra vez el Wi-Fi. Recording in progress. A ver, creo que ya nada más déjenme vuelvo a hacer anfitrión a mí mismo con el iPad para poder compartir. Vale, creo que ya. Inconvenientes técnicos, pero creo que ya le podemos seguir. Va, entonces nada más repito lo último que decía. Dimos dos resultados de que en un espacio topológico, si una sucesión converge a un punto, entonces el punto está en la cerradura de cualquier conjunto que contenga la sucesión. Y el otro es que si una sucesión converge, tienes una función continua, entonces las imágenes de la sucesión convergen a la imagen del límite. Y el problema o la razón por la que podemos encontrar los contraejemplos es porque tenemos muchos abiertos, pero no suficientes sucesiones para caracterizarlos. Y una de las cosas que podemos usar, de las que ya conocemos, para que sí se valga el regreso, pues es que el espacio sea primero numerable. Porque en los primeros numerables vamos a tener muchas sucesiones. Entonces, el primer teorema es que si X es un espacio primero numerable, entonces, pues X está en la cerradura de un conjunto, si solo si existe una sucesión en él, de tal modo que la sucesión converja a X. Entonces, vamos a demostrar esto. Y una de las dos ya la tenemos, ¿verdad? Una de las dos se cumple siempre. Si tienes el lado derecho, si hay una sucesión en el conjunto que converge a un puntito, entonces X está en la cerradura. Esa es la observación que dimos arriba. Entonces esto ya está. Es la observación. Para el otro lado, es para el que ocupamos primero numerable. Entonces supongamos que X está en A. Que X está en A cerradura. X vive en A cerradura. Entonces vamos a hacer aquí un dibujo grandote. Tengo mi X. Voy a poner un puntito fijo
X chiquito. Y por acá voy a tener un conjunto A. Quién sabe cómo sea. Vale, entonces como X es primero numerable, X mayúscula, pues yo puedo encontrar una cantidad numerable de abiertos que es base local para X. Existe una familia Bn contenido en la topología de X que es base local. Vale, ahora nosotros podemos agarrar cada uno de estos Bns y sustituirlo. Para cada n podemos sustituir Bn por un Bn'. ¿Quién es Bn'? Pues va a ser la intersección para i menor o igual que n de los Bi. Esto no me acuerdo si lo mencionamos cuando vimos espacios primero numerables, pero pues el chiste es que si Bn era una familia que era base local, pues también los Bn', ¿no? Porque de hecho son más chiquitos. Y como cada uno es una intersección finita, pues vuelve a ser abierto. Entonces, si ya tenías que un Bn estaba contenido en un abierto U, el Bn' también, entonces esto vuelve a ser base. Pero esta base tiene una particularidad. Bn', n en omega, es base local decreciente, ¿verdad? Como cada vez estoy intersectando más, pues estos van siendo decrecientes. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues entonces me fijo en el B1. Este va a ser mi B1. Y adentro de B1, pues voy a fijar, como B1 es una vecindad de X, intersectala. Entonces voy a escoger un X1. Bueno, empecé con 1, pero debía haber empezado con 0. Luego, el B1, ahora sí, es más chiquito que el B0, pero otra vez vuelve a ser una vecindad, así que le pega la, entonces yo puedo encontrar un puntito en la intersección X1 entre B1 y A. Y así le sigo, ¿no? Me agarro el B2, a lo mejor este X1 ya está contenido en el B2, pero el chiste es que yo puedo ir agarrando uno nuevo siempre. O a lo mejor el mismo, y va a ser eventualmente constante. Pero el chiste es que voy agarrando mis X, Is. Aquí ya no voy a tener mucho espacio para poner B2, pero se entiende cómo sigue, ¿no? Voy agarrando abiertos cada vez más chiquitos de su base local, voy escogiendo puntitos ahí, y pues esta sucesión va a tener que ser convergente. Para cada n, sea xn que viva en Bn por ser vecindad, intersectala, entonces lo puedo escoger aquí. Entonces yo me agarro U, una vecindad arbitraria. Entonces, pues como los Bn son bases, bueno, aquí debería ser Bn'. Y en el dibujito también. Iba a decir que sin pérdida de generalidad los Bns ya son decrecientes, pero no lo dije. Pero bueno, lo hago aquí con los B'. Entonces existe un K, tal que, pues BK',
está contenido en U. Pues este mismo K me va a servir para demostrar que la sucesión converge. Si n es mayor o igual a K, pues el xn estaba en Bn' intersección A. Entonces, en particular, xn está en Bn' intersección A, pero el Bn', como n es mayor o igual a K, está contenido en el Bk' y el Bk' está contenido en U. Es decir, pues de esto de aquí, los xn, o de la definición simplemente, esto está contenido en A y xn, n mayor o igual a K, pues esto está contenido en U. Y U era un abierto arbitrario. Como U era un abierto arbitrario, pues eso me está diciendo que la sucesión xn converge a X. Ya acabamos. Va, entonces el siguiente pasito va a ser repetir esto mismo, pero con la proposición que vimos, que las sucesiones convergentes son mandadas a sucesiones convergentes por funciones continuas. Vamos a ver que el regreso se cumple otra vez bajo la misma hipótesis, que X es primero numeral. Pero ahorita ya no nos va a dar chance, entonces yo creo que aquí le paramos. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que termine la grabación? Para si es una pregunta que alguien más tiene, también salga. ¿Podría explicar lo último, profe, de a partir donde existe K, tal que el BK' se queda contenido en U? Es que se trabó un poco, no sé, tal vez fui el único. Sí, 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 sí. Ok, entonces tengo una base local, que son los Bn' y es decreciente, ¿verdad? Entonces, pues me escojo, como es una base local, X vive en el Bn', pero vive en la cerradura de A. Entonces, Bn' intersección A es no vacía, entonces me escojo mi xn. Xn cumple esto de aquí. Ahora, esto, ya de aquí directamente, yo sé que los xn van a estar contenidos en A. Entonces ya tengo mi sucesión contenida en A, nada más tengo que ver si converge o no al X. Va, entonces doy una vecindad arbitraria del X. Basta ver que a partir de cierto índice todos se quedan contenidos en esa vecindad. Pero como U es una vecindad de X y Bn' con n en omega es una base local, esta de aquí, pues existe alguien que está contenido en U, que va a ser esta Bk'. Ahora me fijo en cualquier índice mayor o igual a K. Xn por definición, esta definición de aquí, pues vive en Bn' intersección A. Pero yo cambié los Bn por los Bn' justamente para que fueran decrecientes. Entonces, si tengo un índice mayor, en este caso n es más grande o mayor o igual a K, entonces Bn' está contenido en Bk'. Entonces, esta contención ya la tengo. Pero el Bk' es justo el que escogí con un índice fijo para que se quedara contenido en U. O sea, aquí simplemente estoy diciendo que mi xn está en U, siempre y cuando se cumpla esto de aquí. Y pues ya nada más aquí abajo reescribí eso, ¿no? Xn a partir de K se queda contenido en U. Pero justamente esta es la definición de ser convergente. ¿Sí? ¿Ya Sí, quedó mejor? sí, ya quedó mejor. Gracias, profe. Va, por nada. Yo tengo una duda respecto al examen. Sí, sigue en pie que sea el viernes, ¿cierto? Solo si ya no hay paro en la facultad. Ah, va. O sea, si, digamos, levantan el faro el jueves, el viernes hay examen, ¿no? Sí, Va. a menos que sea algo así como en la madrugada y que no nos enteremos bien y que sea un caos, sí. Ah, va, va, Eh, va. yo creo que,
A ver, si el jueves en la noche ya es como algo certero, yo el viernes en la mañana les escribo, no sé, a las 9 o 10 y les digo, si hay examen hoy porque ya soltaron la facultad. Si no, aunque suelten una hora antes, pues ya lo dejamos así porque a lo mejor unos se enteran, otros no y Sí, pues no, ya se vuelve un caos. No, o si alguien vive lejos y sueltan 2 horas antes, pues yo. ya le crea problemas. Bueno, Oiga, gracias. profe, justamente de eso quería yo también Va, a hablar. ver, nada más déjame termino si quieres la grabación, ¿eh? Ah, ok. Si ya no hay preguntas pues de la clase. Va, creo que no.